Buenos días, mi nombre es Joaquín y desde la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 12 de octubre os voy a presentar el shock inflamatorio secundario a COVID en niños. Como introducción, decir que al principio de la pandemia pensábamos que a los niños no les afectaba de forma grave este virus, pero ya en abril empezaron a aparecer casos graves por un shock inflamatorio que parecía el de Kawasaki, pero que aparecieron en un número importante y comenzaron a relacionarse con el COVID. En este gráfico de este artículo podemos ver en rojo los casos de shock inflamatorio que aparecen aproximadamente entre 3 y 6 semanas después de los casos de afectación por el virus primaria. Este síndrome de shock inflamatorio ha sido definido tanto por la OMS como por la CDC por una serie de criterios que, bueno, prefiero explicarlos con este dibujo. Básicamente serían 6. Son pacientes en una edad pediátrica, aunque se incluye hasta los 19-20 años. Pacientes que presentan fiebre en todos los casos, reactantes inflamatorios elevados, disfunción de al menos 2 órganos y pacientes en los que se ha excluido otras causas, como puede ser una sepsis. Además, son pacientes en los que se puede hacer una correlación con el virus, ya sea por serología positiva, PCR positiva, o porque tienen un antecedente en la anamnesis de un contacto con el virus. Bien, el tratamiento que se emplea en estos pacientes suele ser la inmunomodulación, vamos a en todos los casos la inmunomodulación, las inmunoglobulinas en todos los casos y la metilprednisolona endovenosa en los casos de gravedad según este protocolo que tenemos en el Hospital 12 de octubre. Puede variar, pero en todos los casos pasa por estos elementos. El objetivo de nuestro estudio fue definir la clínica de presentación y evolución de los pacientes en una UCI pediátrica de un hospital terciario. Nuestro método fue revisar las historias clínicas de los pacientes que han ingresado hasta la fecha actual por este nuevo síndrome. Pues bien, hasta el día de hoy han ingresado 9 pacientes por el shock inflamatorio secundario al COVID. 8 de ellos tienen serología positiva IgG. El que no la tiene está pendiente de la serología, del resultado de serología proteína Spike, y es posible que lo sea también. 5 tenían PCR positivo. 4 ingresaron después de la primera ola durante la primera ola del virus, y 5 han ingresado hasta la fecha desde septiembre. La edad media de los pacientes fue de 9 años y la gran mayoría fueron varones, solo 2 mujeres. El origen étnico de los pacientes fue muy diverso. Vemos que hay 2 africanos, 2 hispanoamericanos, 3 europeos, un paciente romaní y un paciente árabe de Oriente Medio. Estas características demográficas se parecen a las descritas en la revisión más importante de artículos, donde se ve una edad como la nuestra, una cierta tendencia que no siempre está a mayor prevalencia en varones, y una importante prevalencia de personas de origen africano o hispanoamericano, según estas guías y según también nuestra serie de casos. Los síntomas iniciales en nuestra serie de casos fue fiebre en todos los casos, dolor abdominal y diarrea como síntomas abdominales más frecuentes, y en algunos casos, que no fue raro, síntomas compartidos con el Kawasaki, como son el RAS y la conjuntivitis. Síntomas respiratorios fueron más raros, como la tos, y solo 2 pacientes presentaban un cuadro respiratorio franco de mucosidad. Bueno, con este dibujo podemos explicar cuáles son los síntomas típicos también en otras series, como decíamos, fiebre siempre. Los síntomas abdominales son los más habituales, siempre diarrea y dolor abdominal en más de la mitad de los casos. Los síntomas compartidos con el Kawasaki, como conjuntivitis, un exantema inespecífico o bien la inflamación de las extremidades, también son habituales, y son menos habituales aunque aparecen síntomas respiratorios. Después se desarrolla una hipotensión, ya sea por la vasoplegia o por la disfunción cardíaca, y en las analíticas podemos ver elevación de reactantes de fase aguda. En estas imágenes podemos ver conjuntivitis en 2 pacientes que nos han cedido las imágenes con su permiso, y exantema de la piel. Bueno, con permiso de las familias en los casos que son más pequeños. Bien, las analíticas de los pacientes mostraban inflamación en todos los casos, elevación de PCR, de PCT, de dímero D y de fibrinógeno. Vemos también elevación de marcadores cardíacos de media, tanto del proBNP como de la troponina, y en el hemograma también vemos las alteraciones típicas, como son una tendencia a la anemia, leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. En todos los pacientes se hizo ecografía cardíaca y vemos que solo 2 pacientes no presentaban disfunción del ventrículo izquierdo y que la mayoría de los pacientes sí que presentaban disfunción.
el grado de elevación del ProBNP era más alto en los pacientes con disfunción moderada del ventrículo izquierdo que en los que pensaban disfunción leve. La troponina estaba más elevada también en los pacientes con mayor grado de disfunción por ecografía. Sin embargo, bueno, y esto podemos ver en la gráfica de la azul, la troponina está más elevada en los pacientes con disfunción cardíaca. Sin embargo, el número de días de ingreso no fue mayor en los pacientes con disfunción cardíaca. Esto lo relacionamos con que hay un shock vasopléjico independientemente también de la disfunción cardíaca. Solo un paciente presentaba dilatación coronaria, que es una característica típica del Kawasaki. La gravedad de los pacientes, pues los scores de mortalidad, el riesgo de mortalidad al ingreso fueron relativamente bajos. PRIMS 5,7 de media y PELOT 4,6. La media de estancia en UCI fue de unos 4 días y solo 2 pacientes presentaron insuficiencia respiratoria y fue secundaria a sobrecarga hídrica. La insuficiencia renal aguda la presentó un paciente y disfunción cardíaca presentaron 7 pacientes, como ya hemos dicho. No hubo ningún fallecimiento en esta serie. Y sobre el tratamiento que recibieron estos pacientes, pues decir que todos recibieron inmunoglobulina endovenosa, corticoterapia recibieron 7 pacientes. Uno de los pacientes presentaba además criterios de Kawasaki y por eso recibió aspirina. Soporte vasoactivo, como noradrenalina o dopamina, fue utilizada en 7 pacientes. Es decir, la dopamina cuando se usó fue iniciada en hospitales emisores, que es el origen más frecuente de los pacientes de la serie. Y un paciente recibió ventilación no invasiva. Y curiosamente ningún paciente llegó a precisar ventilación invasiva en esta serie. Bien, estos son los resultados de esta revisión sistemática que comentaba antes. Como vemos, se comparte la descripción de que la mayoría de los pacientes requieren soporte vasoactivo y el soporte respiratorio suele ser más frecuente en estas otras descripciones que en nuestra serie, con ventilación mecánica hasta un cuarto de los pacientes. Se describe una mortalidad entre un 1 y un 2% de los pacientes y bueno, la ECMO suele ser frecuente, incluso algunas series publican una proporción más importante de pacientes asistidos en ECMO, hasta un 28% en este artículo, y los fallecimientos suelen producirse por complicaciones neurológicas durante la ECMO. Como conclusiones de nuestro artículo, podemos decir que en nuestra serie de pacientes la evolución fue buena. Quizá un pequeño factor fue el uso precoz del tratamiento inmunomodulador. Las características demográficas de los pacientes pues, coinciden bastante con las descritas en otras series. Vemos una diversidad étnico-racial, diríamos étnica, muy importante, que quizá responda más a factores sociales, aunque también podría relacionarse con factores genéticos, como ocurre en el Kawasaki. Los marcadores cardíacos parecen ser importantes en el diagnóstico precoz de la disfunción cardíaca y también pueden servir para una derivación precoz desde un centro que no disponga de UCI pediátrica, ya que el deterioro es rápido cuando se produce en estos pacientes. La mayoría de los pacientes que presentan este shock requieren soporte vasoactivo por un shock vasopléjico. Esto es algo más de bibliografía para quien quiera profundizar en el tema. Son algunos de los artículos más importantes sobre este shock. Y nada, eso es todo. Deciros muchas gracias.